Bendiciones, hermanos y hermanas. Les voy a contar un poco de mi testimonio. Nunca lo he compartido. Esta es la primera vez que comparto un poco de mi testimonio. Y quiero hacerlo aquí en mi página de YouTube para que ustedes sepan todos quién soy yo, de dónde yo vengo y cómo el Señor me rescató. Y lo primero que quiero hacer es decirles de dónde yo vengo. Bueno, yo nací en la República Dominicana y me crié en Puerto Rico. Mi mamá es dominicana, mi papá también es dominicano, pero mi papá de crianza, el que me crió, es puertorriqueño, era puertorriqueño. Murió en el 2017 mientras yo estaba en una gira por Costa Rica, una gira profética. Y lamentablemente no pude regresar a Puerto Rico porque en ese tiempo hubo un huracán en Puerto Rico que devastó todo y la única que pudo llegar al funeral fue mi hermana, porque ella tomó un vuelo por Ponce para poder llegar hasta San Juan y estar allí. Y yo no lo pude hacer porque yo estaba en Costa Rica. Bueno, fue muy duro para todos esa pérdida. Yo me crié en Puerto Rico desde pequeña, lo que es la escuela elemental, intermedia, high school, todo yo lo estudié en Puerto Rico. Y estuve estudiando en un instituto que se llama Instituto de Banca y Comercio, que es un complejo universitario en Atorrey, y estuve estudiando hotelería y turismo con aerolíneas. Estudié varios semestres y no lo terminé. La situación fue que cuando yo vivía en Puerto Rico, pues nosotros, como todo dominicano, ¿verdad? Siempre los padres de uno lo mandan a uno de vacaciones para República Dominicana. Nosotros, mis hermanos y yo, siempre mi mamá nos mandaba en vacaciones y en diciembre siempre veníamos toda la familia al país. Bueno, entonces cuando yo tenía como 12 años, pues yo conocí al papá de mi hijo. No estaba con él, lógico, porque yo solamente tenía 12 años, pero lo conocí en ese tiempo porque él vivía en el mismo sector en República Dominicana donde siempre ha vivido mi familia, la familia de mi mamá. Entonces, cuando yo tenía como 16 años, entonces fue que nosotros pues empezamos a salir juntos y eso. Y bueno, estuve con él y cuando yo tenía 18 años tuve a mi hijo. Mi hijo en este momento va a cumplir 22 años, yo soy abuela. Gracias a Dios, ¿verdad? Soy abuela. Y mi hijo va a cumplir 22 años ahora en agosto. Yo salí embarazada temprano. Gloria a Dios. Claro, lógico, sin estar casada. Y bueno, después que tuve a mi hijo, yo me fui, tuve a mi hijo en Puerto Rico, porque yo vivía en Puerto Rico, entonces lo tuve allá. Y cuando mi hijo tenía 2 meses de nacido, me dejé del papá de mi hijo y conocí a mi actual esposo, con el que estoy. Lo conocí cuando yo tenía 18 años y yo tengo ahora mismo, voy a cumplir 39. O sea que tenemos 20 años juntos. En esos 20 años ha pasado de todo y por eso es que este testimonio tiene una segunda parte, que es donde yo voy a contar el testimonio de mi matrimonio, todo lo que ha sucedido durante 20 años, todos los procesos, tantas cosas. Bueno, en 20 años pasa de todo. Y yo he tenido que vivir una situación muy difícil en mi matrimonio. Pero en esta parte me quiero concentrar en lo que Dios hizo por mí y en lo que sucedió conmigo. Bueno, después que yo conocí a mi esposo actual, cuando yo tenía 18 años, él se fue a vivir a Nueva York y nos llevó para Nueva York a mí y a mi hijo porque estábamos en Puerto Rico. Y cuando estamos allá, pues resulta ser que mi esposo se metió en situaciones
de cosas ilegales. Y pues él cayó preso. Fue muy difícil para mí porque yo vengo de vivir con mi mamá. Mi mamá siempre ha sido una mujer que siempre ha tenido negocio. Ella tenía negocio en Puerto Rico, un billar y todo eso. O sea, yo vengo de vivir con mi mamá. Yo estaba embarazada y vivía con mi mamá. Imagínense. Entonces yo, cuando él cayó preso, pues yo no sabía cómo yo iba a sobrevivir, porque yo nunca había trabajado. Yo siempre había vivido con mi mamá y con mi padrastro, por supuesto, mi papá de crianza. Y no, yo siempre estudiaba y eso era lo que yo hacía. Entonces ahí pues fue difícil para mí. Cuando él cayó preso, yo caí en una depresión muy fea, muy terrible. Y me tuvieron que hacer un cascán porque a mí me dio una migraña que no se me quitaba, yo no podía ver la luz. Y yo estaba sola en Nueva York, quiero que ustedes recuerden, yo estaba sola en Nueva York porque yo me había ido con él y con mi hijo. Y gracias a Dios, en ese tiempo cuando pasó esa situación de que mi esposo cayó preso, mi hijo no estaba conmigo porque varios meses antes yo había viajado a la República Dominicana y había dejado a mi hijo con su papá, porque mi hijo pasaba tiempo con su papá y tiempo conmigo. Bueno, resulta ser que pasó todo eso, a mí me dio esa situación de la migraña, me tuvieron que hacer un cascán. Para las personas que no saben lo que es un cascán, es un estudio que te meten en una máquina para checarte la cabeza. Bueno, y mis hormonas estaban totalmente descontroladas. Yo tuve un tiempo en el que yo tenía un sangrado fuertísimo del periodo que me duró por muchísimos meses mientras mi esposo estuvo preso. Y yo pues tuve que buscar un trabajo y tuve que hacerme cargo de mi esposo durante todo el tiempo que estuvo preso. A él le dieron 3 años para vida, pero gracias a Dios él solamente estuvo 1 año preso y lo deportaron. Ahí empezó toda la situación que yo les voy a contar ahora. Después que mi esposo fue deportado, ahí fueron donde empezaron todos los problemas en mi matrimonio. Ahí empezó el adulterio, todo porque yo estaba viviendo en Estados Unidos, en Nueva York, y mi esposo estaba aquí en República Dominicana. En fin, después de todo eso, yo empecé a tomar mucho. En mi adolescencia yo sí tomaba, pero no era mucho, no tomaba mucho, pero sí tomaba. Desde adolescente sí tomaba y fumaba cigarrillo y todo eso. Pero después que pasó esa situación fue que yo empecé a tomar bastante. Entonces, quiero contarles esto, ¿verdad? Cuando yo era adolescente, que todavía yo no tomaba, un día estaba, porque la familia de mi mamá son personas que sí toman. No es que son alcohólicos, pero es una cultura como que beben todo el tiempo, beben los fines de semana y la discoteca y el billar y el bar y todo eso. Y bueno, como mi mamá siempre ha tenido negocios, pues en el billar de mi mamá, por supuesto, yo tomaba. Pero no era que yo era muy dada para el alcohol en ese tiempo. Entonces, pero sí tomaba. Entonces, cuando yo era adolescente, una vez estábamos en una discoteca, no me recuerdo bien si era una prima mía que cumplía años, yo sé que había algo y fuimos a celebrarlo en esa discoteca. Todavía yo no tomaba cuando eso, yo no tomaba nada. Entonces yo salí de la discoteca a comprar un jugo para mí. Y cuando salgo de la discoteca, un hombre me agarró y me quería llevar. Yo le di una galleta, le di una bofetada, para los que no saben lo que es una galleta. Ok, le di una bofetada y, y él me dio un puño por las costillas. Por las costillas me dio un puño. Y yo, gracias a Dios, no sé cómo, pero por la misericordia de Dios, yo logré zafármele, porque el tipo me quería llevar. Yo logré zafármele al tipo y me metí rápido para la discoteca y se lo dije a mis primos. Salieron todos de allí y le entraron a golpes a ese chamaco.
Le dieron durísimo, lo dejaron por muerto. Pero yo sentí, estoy contando esto porque en ese momento yo sentí lo que sienten las personas que son raptadas, lo que sienten las personas que son violadas, porque el tipo me agarró y me quería llevar y me tocó todo mi cuerpo. Y si Dios no me... Eso fue Dios que me ayudó a zafármele a ese hombre, porque si no él me iba a llevar de ahí. Pero fue algo tan horrible, tan horrible, tan horrible lo que yo sentí, que de verdad yo por eso me identifico con las personas que han sido violadas y me identifico con las personas que han sido raptadas, porque es algo horrible. Y eso me sucedió. Ese hombre lamentablemente no quedó con gusto porque mis primos le dieron durísimo. Entonces, después de todo eso, siguiendo con la parte donde yo estaba, que era cuando estaba en Nueva York, que mi esposo ya había sido deportado y todo eso, pues yo empecé a tomar más. Ya cuando yo venía para República Dominicana, a él lo deportaron y yo vine ese mismo día que él lo iban a deportar, porque toda esa cárcel con él, yo estuve con él, toda esa cárcel. Ahí ya tú sabes, al pie de la letra con mi esposo. Y cuando él estaba preso fue la primera vez que yo sentía el Espíritu Santo. Yo me sentía tan sola, tan mal y tan con todos los problemas que tenía físicos, con la situación de la migraña, la situación el desorden hormonal, sangrado y todo eso. Y yo nunca había escuchado la canción, porque recuerden, yo no era cristiana, ni pensaba hacerlo. Entonces, yo puse una emisora de radio allá en Nueva York y estaban sonando la canción de Samuel Hernández que se llama Levanto mis manos. Pues yo nunca había escuchado esa canción y yo levanté mis manos y empecé a cantar esa canción como si yo la hubiera escuchado todo el tiempo. Me la sabía sin nunca haberla escuchado. Yo empecé a cantarla y sentí eso que me llenó completa. Fue la primera vez en mi vida en la que yo sentí que no me hacía falta nada, que no me hacía falta mi esposo, que no me hacía falta nada en absoluto. Ahí fue donde yo me di cuenta que verdaderamente existía algo. Ahí yo me di cuenta, yo dije, wow. Y eso fue como un segundo, pero para mí fue como que se hubiera durado mucho tiempo, pero fue como un segundo que el Espíritu Santo me llenó. Y ahí yo me di cuenta, yo dije, wow, verdaderamente existe algo más. Después de eso, fui a la iglesia un par de veces, pero después no volví más. Pero ya yo sabía que existía algo más. Después de eso pasaron muchos años sin que yo me convirtiera. Pero ya yo sabía que existía algo más. Que era verdad que existía algo más. Entonces, después de eso, yo empecé a ir a las discotecas. Y bueno, en mi adolescencia, cuando yo tenía como 14 años, en Puerto Rico, yo salí en un video de reggaetón. A mí me gustaba mucho el reggaetón. Yo era reggaetonera. Se los digo. Yo era reggaetonera, a mí me gustaba mucho el reggaetón. Y en ese tiempo, los cantantes cantaban solo en la discoteca, o en el caserío, o en los parties. No era como ahora. En ese tiempo no existía YouTube, no existía el internet, no existía nada de esto. Entonces, yo salí en un video de reggaetón bailando reggaetón. Con otras mujeres, por supuesto, y los cantantes. Estos cantantes no llegaron a mucho, no llegaron así alto como otros reggaetoneros. Y en ese tiempo, por supuesto, no había nada. Esos videos se pasaban simplemente por televisión en Puerto Rico. No había internet, no había YouTube, no había nada de eso. Entonces, a los 14 años yo salí en un video de esos y pues me gustaba el reggaetón. Había una discoteca donde yo iba que se llama, pero ya después que, cuando yo iba a la discoteca ya yo era mayor de edad, ya yo tenía como, sí, ya yo tenía, no era tan menor, porque mis papás no me dejaban ir.
pero sí me dejaban ir a los parties y todo eso. Pero realmente yo me crié en una familia que no me dejaban hacer muchas cosas, ¿me entiendes? Entonces en mi adolescencia yo no hice tantas cosas. Una vez me fui de mi casa porque yo era rebelde. Se los digo, yo era rebelde. Una vez me fui de mi casa y bueno, era rebelde con mi mamá, yo, eso sí. Porque el diablo había metido en mi cabeza que mi mamá no me quería. Entonces, si tú estás escuchando este testimonio y tú eres un joven, una joven, que el enemigo te está queriendo meter eso en tu cabeza de que no te quieren, todas esas cosas son mentiras del diablo. Mi mamá siempre ha hecho todo por mí, mi mamá es la que siempre ha estado conmigo, mi mamá ha sido todo. Es más, con la que yo iba a la discoteca era con mi mamá, imagínense. La parte que viene ahora del testimonio es de donde yo iba a las discotecas, donde yo tuve problemas con el alcohol y todo eso. Bueno, entonces, luego de todo eso, cuando mi esposo fue deportado y todo eso, yo me llevé a mi mamá para Nueva York porque mi mamá estaba viviendo en Puerto Rico. Yo me la llevé para allá, nos mudamos para Carolina del Norte y entonces empezamos, ahí fue donde yo empecé juntamente con mi mamá, que era mi compañera. Y yo nunca andaba sola, yo siempre andaba con mi mamá, con mi tía, mis amigas y así sucesivamente, nunca sola, yo nunca salía sola. Yo siempre salía con mi mamá, con mi tía o con mis amigas, pero mayormente con mi mamá, porque mi mamá pues no es cristiana, todavía al sol de hoy ella no es cristiana. Entonces, claro, ella cree mucho en Dios y todo eso, pero no es cristiana aún, ¿verdad? Entonces, o sea, no se ha convertido. Cristiana sí es, pero no se ha convertido, que es diferente. Entonces, de ahí empecé yo a tomar más. Llegó un tiempo, yo voy a resumir un poco este testimonio porque si no va a ser muy largo, porque son tantas cosas. De ahí yo empecé a tomar, hubo un tiempo en el que yo tuve problemas serios porque yo tomaba Black Label. Y el Black Label me estaba haciendo un daño terrible. Yo misma llegué a la conclusión de que yo no puedo seguir tomando Black Label porque esto me está matando. Y tuve que dejarlo, pero oigan cómo es el diablo. Yo dejé el Black Label, pero empecé a tomar un trago más fuerte que el Black Label. Lo único que supuestamente a mí no me hacía más, o sea, a mí supuestamente mi estómago lo toleraba mejor. Y empecé a beber Long Island. Long Island es un trago que le echan varios licores. No un solo licor, sino varios licores. Es un trago compuesto. Ok, le echan ginebra, tequila, ron blanco, vodka y triple seco. Imagínense. Y supuestamente eso me caía mejor. Entonces yo dejé el Black Label y empecé a tomar Long Island. Entonces cuando ya yo llegaba a la discoteca, ya la muchacha sabía lo que me tenía que hacer. Yo nada más le hacía una seña y ella ya sabía lo que me iba a preparar. Imagínese usted qué engaño de Satanás. Yo dejo el Black Label, pero sigo con un trago que le meten tequila, ron blanco, ginebra, un montón de cosas en un solo trago. Imagínense. Entonces, yo tomaba todos los fines de semana. Todos los fines de semana yo tomaba. No era que yo era una alcohólica, yo tenía mi vida normal. Yo tenía mi vida normal de lunes a viernes, pero los fines de semana yo tomaba. Fumaba mucho cigarrillo. Era una cosa terrible. Yo, si me tomaba una cerveza, olvídate que yo tenía que tomarme la cervecería completa. Ay, Dios mío. O sea, en el sentido de que si me tomaba una, no era que yo me podía tomar una o dos. No, si yo me tomaba una, yo tenía que tomarme una caja. Yo compraba una caja y era una caja que me tenía que tomar. Entonces, a veces las personas piensan que no tienen problemas con el alcohol. Y sí, si usted tiene que tomar todos los fines de semana es porque usted tiene problemas con el alcohol. Usted no tiene que ser un alcohólico de que está tomando todos los días a todas horas para tener problemas con el alcohol. Y ese era mi caso. No era que yo era una alcohólica
y no era que yo tomaba todos los días. Pero yo tenía problemas con el alcohol porque yo tenía que tomar todos los fines de semana. Lo primero que el Señor me quitó fue el alcohol. El alcohol fue lo primero. Lo primero. Y después fue una batalla, una lucha para yo poder dejar el cigarrillo. Yo era cristiana y todavía yo fumaba cigarrillo. Porque yo no lo podía dejar. Yo intenté todo para dejarlo y no lo podía dejar. Entonces, el Señor yo dije, mira, yo intenté tantas cosas para dejar el cigarrillo que después yo dije, mira, Señor, ya yo no puedo más. Yo intenté todo para dejar esto y no puedo. Así que haz tú lo que tú vayas a hacer conmigo, porque no puedo. Ese día, cuando yo le dije eso al Señor, esa noche fue la última vez que los últimos 3 cigarrillos que yo me fumé. Después de esa noche, el Señor me dio la fuerza y cada vez que venían esos demonios a quererme fumar cigarrillo, yo empezaba a orar. Yo empezaba a orar hasta que se iba el demonio y se me quitaban las ganas. Y así hacía yo hasta que lo solté el cigarrillo, por la misericordia y la gracia del Señor. Y yo vine a los pies de Cristo porque tuve un problema bien feo. Tuve un problema con mi esposo bien feo porque él me fue infiel. Entonces, cuando él me fue infiel, eso me partió tanto el corazón, yo quedé tan devastada que nos dejamos. Duramos como 2 años dejados porque yo me entregué a Cristo. Yo vine a los pies de Cristo fue por ese dolor tan grande que yo sufrí de cuando mi esposo me fue infiel. Entonces, ahí empecé yo a conocer al Señor y ahí fue donde el Señor empezó su transformación en mí. Yo siempre digo, yo no me convertí para ser predicadora. Yo me convertí para que el Señor me sacara del dolor. Y les digo que cuando yo me convertí, mira, el diablo estaba trabajando tanto en mi mente que yo quería venir para la República Dominicana a secuestrar a esa mujer con la que mi esposo me pegó cuerno. El diablo estaba tan metido en mi mente que si Dios no me rescataba, yo ahora mismo hubiera sido una asesina o hubiera estado presa o muerta. Porque yo, mi mente, mis planes, y yo que siempre, perdonen hermanos, que no sé, esto es una malicia del diablo que ahora se me metió a mí una tos. Pero yo voy a dar este testimonio. Mira, el enemigo estaba trabajando tanto en mi mente cuando sucedió esa situación de mi esposo. Que yo, que soy una mujer que siempre he manejado mucho dinero. Desde el mundo yo siempre he manejado mucho dinero porque mi familia siempre ha sido nosotros siempre hemos estado bien, gracias al Señor. Yo nunca he pasado trabajo, no, gracias le doy a Dios. En mi niñez, nosotros siempre teníamos todo. Mi mamá nos llevó para Puerto Rico, nosotros siempre teníamos todo. A nosotros hasta nos buscamos una guagua escolar a nuestra casa para llevarnos a la escuela. Y a lo mejor para las personas eso no es nada, pero porque en Estados Unidos te buscan, hay buses que buscan a la gente, pero en Puerto Rico no hay buses que busquen a la gente. Nosotros teníamos una guagua privada que nos buscaba a nosotros a la casa y nos llevaba a la escuela. O sea, en Puerto Rico no existe eso de que te van a ir a buscar a la casa. No existe eso de guaguas escolares que te vayan a buscar a la casa, que te las pague el gobierno, no. Entonces, o sea, lo que les quiero decir es que yo toda mi vida estuve bien. Gracias a Dios mi mamá, mi papá de crianza siempre nos dieron todo. Mi papá de crianza siempre me daba $1 para ir a la escuela. Y toda mi vida siempre fue bien, gracias a Dios. Pero la situación que a mí me llevó a los pies del Señor fue esa. Y si Dios no llegaba, yo les digo que yo me hubiera convertido en una asesina. Porque mis planes eran... Y Dios es tan bueno que cuando yo me pasaba días y horas planificando cómo yo iba a matar a esa mujer.
días y horas planificando cómo yo iba a secuestrarla, cómo a mi esposo yo le iba a dar unos cuantos tiros en los pies. Mire, hasta el más bueno se le mete el diablo, porque yo siempre fui una muchacha normal. Pero cuando tú estás tan herido y te llenas tanto de odio y es tremenda la situación. Cuando tú te llenas de odio, mira, cuando yo me convertí, que yo estaba asistiendo a la iglesia, yo vi a ese demonio cuando el Señor lo sacó de mí. Fue un demonio negro que salió de mí. Y ese demonio me mantenía a mí pensando día y noche cómo yo iba a conseguir el dinero para viajar a República Dominicana y acabar con esa mujer y a mi esposo. Yo no lo quería matar a mi esposo, pero le quería dar par de tiros en las piernas. Imagínense cómo yo estaba, imagínense cómo estaba mi cabeza. Imagínense cómo el diablo me tenía enredada a mí, que si Dios no llega, yo hubiera ejecutado ese plan. Yo hubiera ejecutado ese plan y hubiera echado a perder mi vida. Hubiera echado a perder mi vida, hubiera echado a perder lo que Dios tenía para mí. Porque cuando uno no es cristiano, uno no sabe lo que Dios tiene para uno. Uno no sabe ni para qué uno está aquí. La desesperanza y la desilusión y el dolor mío fue tan grande, que yo dije verdaderamente que no existe el amor. El diablo me convenció de que el amor no existía. Me convenció de que el amor no existe. Y ya yo estaba convencida de que el amor no existe. Y ya yo lo único que quería era venganza. Yo lo único que quería era vengarme. Cómo yo iba a salir. Le digo que yo me pasaba los días, las noches, las madrugadas pensando cómo yo la iba a secuestrar, pensando cómo yo le iba a poner la pistola en la cara. Tantas cosas. Que era, ahora yo lo veo eso y yo digo, eso era horrible. Dios me salvó. Dios no solo me salvó del alcohol, Dios no solo me salvó de las discotecas, Dios no solo me salvó de las cosas del mundo. Dios me salvó a mí de la muerte, de la cárcel, de la prisión. Dios me salvó a mí. Yo hubiera estado presa todavía. Y yo no estaba midiendo las consecuencias. Porque cuando uno está cegado por el odio, cuando uno está cegado por la rabia, porque a mí me habían dicho, oigan esto, porque el diablo es sucio. A mí una persona me dijo que esa mujer había dicho que yo era una estúpida, que porque yo le mandaba dinero a mi esposo y ella estaba aquí gozando con mi esposo en República Dominicana y yo allá en Estados Unidos. Imagínense lo que eso hizo en mi mente. Lo que eso hizo en mí fue yo querer secuestrar a esa mujer, ponerle una pistola en la cabeza y decirle, ¿y quién es la estúpida ahora? Con la pistola en la cabeza de ella. Y así era como yo estaba. Porque lo más que le duele a uno es que lo cojan a uno de pendejo. Eso es lo más que le duele a uno. O sea, eso es lo que más le hiere a uno, el orgullo y el ego. Por eso es que cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros tenemos que dejar el orgullo y el ego. Y muchas veces Dios nos pasa por situaciones y problemas para que nuestro orgullo sea aplastado. Porque el orgullo fue lo que sacó al diablo de allá del cielo. Y nosotros tenemos que menguar a nosotros mismos para que el Señor entonces pueda nacer en nosotros. ¿Cuántas cosas yo he tenido que perdonar? ¿Cuántas vergüenzas yo he tenido que pasar? Y no es que Dios quiera dejarme pasar vergüenza, sino es que Dios lo que quiere es matar mi orgullo, matar mi ego. Y eso fue lo que Dios vino haciendo durante todo este tiempo, desde que yo me convertí hasta el sol de hoy. Lo que Dios ha venido haciendo en mi vida es matando mi orgullo y matando mi ego. Gloria al Señor. Porque yo era una de las personas que yo no aguantaba cuernos. Y te estoy diciendo que después de yo ser cristiana, yo he tenido que aguantar mucho. Mucho he tenido que aguantar. Cosas que yo no aguantaba. Cuando yo estaba en el mundo, yo no le aguantaba nada a nadie. A nadie. Yo era de las que no le aguantaba nada a nadie. Así era yo. Yo no le aguantaba nada a nadie. Si tú me decías una para atrás, yo te decía otra para atrás. Es más, cuando yo estaba en la escuela, yo era
una que no me dejaba meter los pelos para adentro, como dicen en la calle. Y ustedes saben que las boricuas son que ellas pelean en grupo. Pues cuando yo estaba en la escuela, yo me pasaba con una amiga mía y nosotras dos éramos el corillo de nosotras dos. Nosotras dos nos bastábamos para pelear con las que sean. Y entonces las muchachas que tenían problemas con nosotras, ellas esperaron que se fuera mi amiga y me pararon a mí sola, 5. Ellas eran 5 y me pararon a mí sola. Y yo tenía un bolígrafo en la mano nada más cuando ellas me pararon. Pararte es como que, no sé si las personas a veces no entienden qué es lo que es eso, pero cuando alguien te para es que te rodean las 5 para caerte encima. Entonces, ellas me pararon las 5 y yo estaba con un bolígrafo nada más en la mano. Y yo estaba maquinando cómo yo le iba a meter con ese bolígrafo a todas. Entonces, no me hicieron nada. Me dijeron, pero cálmate que nosotros no te vamos a hacer nada, qué sé yo qué. Y bueno, anyway, pero les digo eso para que ustedes sepan el tipo de actitud que yo tenía, ¿verdad? Entonces, yo siempre fui tranquila, yo nunca busqué problemas, pero tampoco no era que me dejaba que de otras personas. Así era yo. Yo no buscaba problemas, yo era una muchacha muy tranquila. Es más, se pueden contar las veces que yo peleé. Se pueden contar. Porque yo no buscaba ningún tipo de problema con nadie, pero tampoco no me dejaba de nadie. Entonces, a veces nosotros somos así y esa es la actitud que nosotros tenemos que cambiar. Y eso es lo que viene haciendo el Señor en nuestras vidas, cambiando nuestras actitudes, cambiando. Ahora no, mira, imagínate, ahora a mí me insultan, me hacen de todo por las redes sociales, me dicen cuánta cosa y yo lo que hago es borrar esos mensajes y esas personas nunca se enteran ni que yo vi los mensajes ni nada. Entonces, si es en otro tiempo yo les contestaba. Se los digo. En otro tiempo yo les contestaba. Y en otro tiempo de verdad me daban ganas de mentarle la madre. Pero Dios, Dios, Dios es lindo y maravilloso. Todavía cuando yo me convertí yo no aceptaba que yo tenía un carácter tan feo y tan horrible. De veras que... Pero gloria al Señor que Dios ha hecho un cambio, una transformación. Dios ha hecho cosas grandes. Dios hace cosas grandes, verdaderamente se los digo. Dios hace cosas muy grandes. Y volviendo al punto en el que yo estaba, yo vi ese demonio negro cuando el Señor lo sacó de mí. Yo lo vi y fue algo horrible, pero gracias a Dios pude ser libre de ese demonio, pude ser libre de ese odio, después que duré 2 años separada de mi esposo, nosotros volvimos nuevamente. Y ahí fue que empezó la batalla real. Porque, les digo, después, en otro video yo les voy a contar el testimonio de mi matrimonio, que yo sé que va a ser de bendición para muchas mujeres. Y bueno, anyway, la situación es que yo lo perdoné a mi esposo. Y después de eso pasaron montones de cosas horribles. Más problemas y más problemas y más problemas en mi matrimonio. Pero, como les dije, eso se lo voy a contar en otro video. Y bueno, ¿qué más les puedo decir, hermanos? Yo creo que ya me tomé un poco de tiempo. Y lo importante es que nosotros, en medio de las pruebas, le demos gracias al Señor porque Dios ha sido misericordioso y bueno. Yo hubiera estado en el infierno en este momento. ¿Verdad? Algo que no les conté también fue que a mí me intentaron matar. Y les digo que fue algo que ni me lo esperaba. Miren, Dios es tan lindo y tan grande que cuando yo me pasaba en las discotecas, y no fue mucho tiempo el tiempo que yo pasé yendo a las discotecas, porque yo me convertí a los 24 años. Yo me convertí joven y yo empecé a ir a las discotecas y a los bares. Fue cuando yo tenía como 20 años. Entonces fueron como 3 años que yo pasé en esa vida del alcohol y todas estas cosas. Entonces, yo no, es que es increíble lo que Dios hace, porque cuando yo era adolescente,
Yo aprendí a manejar porque mi mamá tenía carro. Y aparte mis amigos tenían carro. Y yo aprendí a manejar en Puerto Rico. Pero en el tiempo en el que yo tomaba alcohol, que estábamos en Norte Carolina, a mí se me olvidó manejar. Y me daba un miedo manejar. Y yo ahora reflexiono y sé que todo eso fue Dios. Porque si a mí no me hubiera dado miedo manejar, quién sabe lo que a mí me hubiera pasado. Porque yo iba a manejar borracha. Eso era seguro. Entonces a mí me daba un miedo manejar. En mi casa había carro. Pero yo no lo manejaba. No lo manejaba porque a mí me daba miedo, un miedo terrible. Y gracias le doy al Señor porque Dios me guardó mi récord. Gracias a Dios yo no tengo récord criminal, ni nada, ni un ticket. A mí solo me dieron un ticket en Nueva York por beber en la calle. Imagínense. Y no lo tuve ni que pagar. Entonces, lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Una vez, como yo no tenía carro, mi mamá sí tenía carro, pero yo no tenía carro y no sé cómo fue la situación que yo le pedí a una persona que me dejara en la discoteca. Esa persona ya antes me había dejado en la discoteca, o sea, era una persona conocida por nosotros y ya antes me había ido a dejar a la discoteca. Pues resulta ser que esa persona me dijo, ven que yo no desconfié porque ya me había llevado antes, pero cuando el diablo se le quiere meter a alguien, hermanos, se le mete. Esa persona estaba enamorado de mí, pero yo no le hacía caso. Entonces me dijo, déjame primero ir a tal lugar porque yo tengo que ir a recoger algo. Y cuando el hombre va a ese lugar, oigan cómo es Dios, es que Dios es tan lindo y tan maravilloso, de verdad. El Señor, cuando vamos todo el camino, yo dije, ok, está bien, porque yo no desconfié porque es que ya me había llevado antes, ya me había hecho el favor de darme un ray antes y no había pasado nada. Entonces, cuando vamos por ahí, por donde él va supuestamente a buscar algo, me dice, me está como hablando ahí, yo no le estoy haciendo mucho caso. Y me viene a mí, hay como un matorral por ahí. Y me vino una visión, porque el don profético yo lo he tenido desde antes de convertirme. Me vino una visión así, fue, y yo me vi muerta y me vi tirada en esos matorrales. Ahí yo me asusté, pero me quedé tranquila. Pero eso fue así una visión, fue, en mi mente. Yo lo vi todo en mi mente. Y el tipo estaba manejando. Entonces yo me quedé tranquila, pero él se parqueó y se metió para una casa a buscar supuestamente lo que él tenía que buscar. Pues resulta ser que yo escuché esa voz que me dijo, bájate del carro. Y yo me bajé del carro. Y cuando miro para dentro de la casa, el tipo está cargando una arma. Cuando yo veo que el tipo está cargando una arma, después que a mí me pasó por la cabeza, cuando veníamos en camino, en el carro, todo lo que supuestamente él me iba a hacer, que yo lo veo cargando esa arma, yo arranqué a correr, hermanos. Yo arranqué a correr y me doblé el pie, me rompí el dedo meñique. Es verdad que mira, yo pensaba que era mentira y cuando uno ve una película, que cuando las personas están corriendo asustadas se caen, eso es cierto, hermanos. Cuando uno está corriendo asustado, uno se cae. Y yo lo comprobé. Yo empecé a correr por ahí para abajo. Era de noche, porque yo iba para la discoteca, era de noche. Entonces, cuando yo empecé a correr, ustedes saben, en Carolina del Norte y la gente que vive en Estados Unidos sabe que en los lugares donde son casas, y eso es un lugar donde son casas, todo el mundo está trancado en su casa. Ahí no hay nadie en la calle, no hay nada. Y si tú corres por ahí para abajo de noche, tú no vas a encontrar nada. Pues yo empecé a correr por ahí para abajo y empecé a tocar el timbre de la puerta de una casa. No me abrieron. Y yo estaba aterrada, hermanos. Yo estaba aterrada. Porque yo vi los ojos del diablo en ese hombre. Y yo hasta le dije, ¿y por qué tú me miras así? Fue algo tan extraño, pero que ya me había pasado por la mente, ya me había pasado la visión que el Señor me había dado. So ya yo sabía qué es lo que estaba pasando. Y cuando yo veo que ese hombre, él no me vio.
Él no vio que yo lo vi porque yo estaba sentada en el carro esperando que él saliera de buscar lo que él supuestamente iba a buscar. Pero yo escuché la voz que me dijo, bájate del carro. Cuando yo me bajé del carro y miré para adentro, que ellos tenían, esa casa tenía en la puerta un screen, pero un screen de esos que son para que los mosquitos no entren, pero de los que son transparentes. Y yo vi a ese hombre cargando esa arma, metiéndole las balas a esa pistola. Muchachos, cuando yo arranqué a correr y que no me abren en esa casa que yo estoy tocando el timbre, yo estoy escondiéndome porque el tipo me está buscando. Él se montó en el carro y vio que yo no estaba ahí y subió, cogió y manejó la calle buscándome. Ay, Dios mío. Y cuando, mira hermano, es verdad que cuando Dios está en el asunto, Dios es grande y maravilloso. Yo escuché cuando yo estoy tocando el timbre en esa casa, yo escuché una música y yo, pero ¿de dónde viene esa música, Dios mío? Y el Señor me hizo saber de dónde venía esa música. Yo corrí a todo galope, con un miedo de que ese hombre pasara en el carro por la calle, porque para yo llegar a donde estaba la música prendida, yo tenía que cruzar la calle. Y si yo cruzaba la calle y ese hombre venía en el carro, me iba a atrapar. Entonces, yo arranqué a correr en las manos de Dios y crucé para allá, para donde estaba la música. Pues resulta ser que la música eran unos morenos que estaban allá afuera. Unos morenos que estaban afuera con su música y todo. Cuando yo llegué allá, hermanos, donde estaban esos morenos, yo llegué tan mal y tan descompuesta que uno de los morenos me sentó en una silla y yo no podía ni hablar. Yo no podía ni tan siquiera hablar. Y ellos, ¿pero qué te pasó? ¿Qué te pasa? Y cuando yo le cuento al moreno, él dijo, no te apures que aquí él no se va a meter. Aquí él no va a entrar. Imagínense, hermanos. Fue terrible. Cuando yo llegué allí, donde esos morenos, yo ni pensaba que yo estaba viva. Yo pensaba que yo ya estaba muerta. Ay, Dios mío. El diablo quería salir de mí joven. Yo estando joven, el diablo quería salir de mí. Porque él sabía lo que le esperaba conmigo. Ay, Dios mío. Ahora me da risa, pero en ese momento, hermanos, cuando yo llegué allí viva, yo pensé que yo estaba muerta. Y eso, que no me llegó a tocar. Porque no me llegó a tocar ni nada. Pero hermanos, el susto. Y entonces que Dios me lo mostró lo que Él me iba a hacer. Me iba a violar, me iba a matar y me iba a tirar por ese matorral por donde nosotros pasamos. Porque el Señor me lo mostró todo así, fuan, en una visión. Cuando íbamos corriendo en el carro y estábamos pasando por ese matorral. Me mostró que ahí en ese matorral ese tipo me iba a tirar. Y entonces después cuando me habla que me baje del carro y yo veo a ese hombre cargando esa pistola, ya yo sabía que me iba a matar porque el Señor ya me lo había mostrado, sin yo ser cristiana, hermanos. Yo le estoy diciendo que el Señor, cuando Dios escoge a una persona, Dios te escoge desde el vientre de tu madre, te guarda, te cuida. Mira, lo que el Señor ha hecho por mí, yo no tengo cómo pagárselo. Eso el Señor lo hizo por mí en el mundo. Y más lo que les acabo a ustedes de contar de cómo el diablo me tenía a mí poseída para que yo matara a esa mujer y para que yo le diera 2 tiros a mi esposo en las piernas, porque yo no lo pensaba matar. Porque no lo podía matar, porque era el objeto de mi amor. Imagínense. Dios me ha salvado a mí de tantas cosas, hermanos. Y a pesar de todo, yo me convertí a los 24 años. Cuando yo tenía 24 yo me convertí y voy a cumplir 39. O sea que tengo 15 años sirviéndole al Señor, casi 15 años sirviéndole al Señor. Y en todos estos 15 años, la verdad que yo he pasado muchas situaciones, muchos problemas. Ha habido de todo en estos 15 años. Estos 15 años no han sido perfectos. Estos 15 años yo he pasado muchos procesos, muchas situaciones, muchos problemas. En medio de todo, el Señor no me ha dejado. Y en medio de todo, yo no he dejado al Señor. Y yo le doy la gloria y la honra al Señor. Sí, he pasado mis tiempos en que no he estado bien, ¿verdad? Porque todos fallamos, todos cometemos errores, nos equivocamos, tantas cosas, ¿verdad? Pero le doy la gracia al Señor, porque de verdad que de las cosas que el Señor me ha salvado a mí, yo nada más que tengo que darle gracias. Verdaderamente que tengo que darle gracias a Dios.
porque son tantas las veces que el diablo me ha querido matar, pero Dios no lo ha permitido. Dios no lo ha permitido. Y bueno, hasta aquí voy a dejar esta primera parte del testimonio y nada, esperen la segunda parte. Dios me les bendiga. Comparte este testimonio porque yo sé que Dios a alguien le va a ministrar a través de este testimonio. Yo sé que si Dios me puso a darlo es porque yo sé que alguien va a tener que dar. Es la primera vez que lo comparto. Lo más que pude. Pero este testimonio es bastante largo. Y eso que no fueron muchos años que yo duré en el mundo, pero el testimonio es bastante largo. Aparte, falta la segunda parte que es donde yo voy a contar mi proceso y el testimonio de mi matrimonio. Dios me les bendiga, mis amados, y gracias por quedarse hasta el final. Si no te has suscrito a mi canal, por favor suscríbete y dale a la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un nuevo video. Y aprovecho también para decirte que te unas como miembro de este canal. Te puedes unir como madrino o padrina con $1.99 al mes, o te puedes unir como un benefactor con $9.99 al mes, y estas ofrendas van directamente para la Fundación Madeline Livent. Y lo que nosotros hacemos en la fundación es llevar comida al hambriento, porque estamos creyéndole a Dios en lo que dice el libro de Isaías 58:10, que dice: y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Yo le creo al Señor que si yo doy de mi pan al hambriento, en las tinieblas nacerá mi luz y mi oscuridad será como el mediodía. Créele a Dios y tú vas a ver cómo Dios va a cumplir esa palabra. Cuando terminemos ahora, por favor lee Isaías 58 del 10 en adelante y recibe esa palabra para ti y conviértete en uno de nuestros miembros con tu ofrenda mensual a la Fundación Madeline Livent. Dios te bendiga y Dios te guarde.